Buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera de las clases grabadas pendientes. Es la clase 17 que correspondió al lunes 23 de octubre. El tema será Constitución del Virreinato. Ya tengo aquí preparado algunas ideas, ¿no? Considerando que Constitución es lo mismo que forma de gobierno. De hecho, Constitución y forma es casi, son palabras, si no sinónimas, muy parecidas. Como cuando decimos, ¿cuál es la constitución física de una persona? A ver, la constitución, si es robusto, si es menudo, ¿no? Bueno, ¿cuál es su forma? Quiere decir, ¿cómo está constituida la autoridad, la forma de gobierno? Y la constitución se manifiesta a través de los cargos. Los cargos. Así es como se le tiene que llamar. En la modernidad se usa una palabra muy fea, el poder, ¿no? El poder, ¿no? No los cargos. La Constitución se expresa a través de los cargos. ¿Cuáles son los cargos? ¿Quién ocupa, quién desempeña esos cargos? ¿Y cuáles son las funciones de esos cargos? Esa es la Constitución. En toda comunidad siempre tiene una Constitución. Hasta el mundo tiene una Constitución. Son las superpotencias las que tienen la autoridad en el mundo. Bueno, constitución es lo que los griegos le llamaban politeia. Esto lo decimos simplemente como un agregado para reafirmar lo que hemos dicho ya varias veces de que la historia solamente tiene dos amigas, dos compañeras, que son la ciencia política y la geografía. Entonces sí que vamos a ver el tema de la constitución del virreinato y el aprendizaje, o los aprendizajes, si es que hay más de uno, será comprender, no, conocer cuál fue cuál fue la constitución política. A veces la constitución se expresa a través de un texto escrito, y es lo que le llamamos la constitución política, pero no siempre. Eso de poner la constitución en un texto es una idea un poquito moderna, pero siempre, desde tiempos ancestrales, siempre cada estado, cada comunidad tuvo su constitución. Conocer cuál fue la constitución política durante la dominación española, también recordar que hemos dicho que la historia del virreinato se tiene que ver como video y no como fotografía, o sea, hubo cambios. Las funciones de los cargos, así como problemáticas que surgieron tocante a ello, o sea, tocante a la Constitución, porque obviamente siempre hay lucha, en derredor de la Constitución siempre hay lucha, lucha de fuerzas vivas. Bueno, quisiera mostrarles, déjenme buscar, aquí está.
Tengo que cerciorarme bien cuando comparto pantalla. Tengo que hacer dos que tres clics o clics, para cerciorarme de que en la grabación del Zoom se va a hacer el cambio de pantalla, porque si no hago estos clics en mi pantalla, sí se da el cambio de pantalla, pero en la grabación del Zoom no. Nada más quiero hacerles notar que en el blog ya como para decirlo, mejoré, porque tenía algunos errores en los materiales. Dos se repetían con diferentes nombres, pero ahorita ya cada uno. Y otros temas y otros poquitos vamos a ver en la historia del virreinato. Y a mi modo de ver, en las clases de teletrabajo que nos quedan pendientes, vamos a ver la historia del virreinato. Y en las clases presenciales ya vamos a empezar con la independencia. Ello no obsta que tanto en las clases presenciales como en las clases de teletrabajo regresemos, porque nos queda una historia de la resistencia de los pueblos indios y nos queda ver todavía de las historias de la antigüedad mexicana. Y yo quisiera terminar porque me falta, creo que, un texto de la historia de los reinos New Sabi. Y lo que podamos avanzar de algún otro de las historias. Sabemos que es mucho trabajo, no podemos hacer todas las historias, pero con una que terminemos, yo creo que será satisfactorio. Entonces, con estos materiales y otros poquitos, vamos a ver la historia del virreinato. Ya lo mejoré. Así que le damos clic, nos da en esta aplicación de Mediafire, y es un documento que ustedes ya vieron el lunes 6 de noviembre, pero yo ya lo compuse un poquito, Virreinato de la Nueva España, cuando les dije que hicieran una línea del tiempo, y efectivamente, ¿no? Bueno, lo importante es cómo se fueron estableciendo las instituciones, los cargos. Sería bueno que en el apunte del día 6, aunque me parece que ya revisé la línea del tiempo, le agregaran en el apunte este mapa. Lo imprimen y lo ponen, siempre especificando que es los límites en el año 1794. Miren nada más todo lo que abarcaba la Nueva España en 1794. Era extensísima. Centroamérica, América del Norte, eh, el Caribe, las Antillas e incluso las islas del Pacífico, las islas Filipinas, incluyendo las islas Palaos y la isla de Guam. Palaos y Guam ahorita son islas que están dominadas por los Estados Unidos de América. No son independientes, pero están dominados por los Estados Unidos de América. Así han sido los cambios en el mundo. Pero vea nada más la división. No tuvimos tiempo en la clase presencial, pero la Alta California, la Luisiana, que inicialmente fue posesión francesa, y se le puso Louisiana en honor al rey Luis. La Florida, Nuevas Filipinas, Nuevo México, pero supongo yo que era Texas, la Nueva Navarra, la Baja California, la Nueva Vizcaya, la Nueva Extremadura, el Nuevo Santander, Nuevo León, Zacatecas, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Valladolid, México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guatemala, Mérida de Yucatán, Comayagua, que es como Honduras, Nicaragua, San Salvador y hasta Costa Rica, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Bueno, Guatemala, Chiapas era parte de Guatemala.
Y aún Chiapas se divide todavía en territorios, ¿no? Del cual destaca el territorio del Soconusco. Bueno, aquí ya lo vieron ustedes, ya lo leyeron todo lo que abarcaba, ¿no? Incluso hasta una región de Canadá, de lo que hoy es Canadá, la Capitanía General de Filipinas, que gozaba de cierta autonomía, pero permanecía bajo la autoridad del virreinato, esto ya lo vimos, ¿no? Y lo importante era cómo Hernán Cortés fue el que le puso el nombre, y el virreinato como tal se establece, ¿no? Más el término correcto sería establecimiento del virreinato 1535, que ese es el cargo. Sería interesante ver los documentos originales, ¿no? Que por ahí deben de estar en algún archivo, ¿no? El documento con el que el rey eh, da paso al establecimiento del virreinato. Quiere decir que de 1521, que fue la caída de México Tenochtitlan, a 1535 pasaron 14 años. En estos 14 años no se llamó Virreinato de Nueva España, pero según Cortés, ¿no? Según Hernán Cortés le llamó la Nueva España del Mar Océano. Y luego los virreyes, y lo importante también, déjenme ver, no, pues es todo. Lo de la Real Audiencia hasta 1528. Antes del virreinato se estableció una Real Audiencia de Nueva España. Quiere decir que sí se le llamó Nueva España, aunque no virreinato. Y luego la segunda audiencia. Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Permítanme un tantito. Esto es lo más importante. Éramos parte, bueno, era la Nueva España parte del Reino de España. ¿Qué pasó de 1521 a 1535 que se establece el virreinato? Es como una secuencia. Fue Hernán Cortés quien, más de un año después de la caída de México Tenochtitlan, se le da el título, siempre todo lo tenía que dar el rey de España, ¿no? Quien le concede el título de gobernador y capitán general de la Nueva España, lo cual estuvo como año y medio, porque en marzo de 1524 se dirige rumbo a las Igueras, a Honduras, y el gobierno quedó en el cargo de los oficiales reales de Hacienda. Y el puesto se le llamaba tenientes de gobernador, ¿no? Intrigaron contra Cortés y se peleaban entre ellos, ¿no? Así que después de 2 años después regresa Cortés y ya no, o sea que estos oficiales actuaban en su nombre, pero luego él regresa y lo sacan del cargo de gobernador y es sometido a juicio de residencia. Quisiera que notaran qué es el juicio de residencia, ahorita lo vamos a pasar en el apunte. Es un elemento importante. Juicio de residencia es que todo gobernante es una institución de la política española, que cuando un gobernante termina su periodo, deja de ocupar el cargo, no es de que ahí nos vemos, ¿no? Y ya, ya que yo me voy a mi rancho. No, te quedas y se te va a hacer como una especie de rendición de cuentas.
vamos a ver todo lo que hiciste, tus obras, tus acciones, tus medidas, es el manejo de los recursos. Si hay algo malo, se te va a sancionar. Ese es el juicio de residencia. Entonces, todo gobernante que llegaba de España, o en el caso de los conquistadores que ya habían llegado, se tenían que someter al juicio de residencia, lo cual era bueno porque quien llegaba a gobernar sabía que cuando terminara tenía que ir a tribunal y a ser juzgado positiva o negativamente. Así que cuídate para que no seas pues, condenado, tener alguna culpabilidad en este juicio. Este juicio de residencia, hay que anotar, al terminar el virreinato desapareció, excepto en alguna de las constituciones del México independiente. ¿Pero por qué se quitó? Bueno, porque se rompió con todo lo español. Pero no sería bueno volver a instaurar el juicio de residencia. Así que el presidente de la República termina su mandato, termina su periodo de gobierno. No te me vas al rancho, bueno, a juicio de residencia. Y entonces va a haber tu criminalidad, tu negligencia, tu responsabilidad, tu despilfarro, y vas a ser sancionado. Ojalá se pudiera volver a instaurar en México el juicio de residencia. Y luego la Real Audiencia, como ya decíamos, ¿no? Cuando se fue Cortés y quedaron los oficiales reales, ¿no? Y hicieron un desastre porque, pues, como típico español, ¿no? Desordenado, ambiciosos, deshecho de España. Y entonces el rey, ya lo dijimos, en 1526 ya sale Cortés. Y parece que pasó más de un año, ¿no? Porque es hasta el 13 de diciembre de 1527, sería interesante. Entonces, ¿quién gobernó todo 1527? Se instaura la primera audiencia real. Y ahí está quiénes son. 5 oidores. La audiencia es un tribunal. Su función principal es juzgar. Por eso siempre su número es el número non. Porque para ellos dictar una sentencia, dictar una resolución, en- es cuidar que nunca haya empate, porque se pone a votación. Qué bien cuando decía Aristóteles, ¿no? El principio de que la mayoría es soberana no es un principio exclusivo de la democracia, está en todas las formas de gobierno. Y aquí que no es una democracia, ¿no? Pues es el principio de la soberanía de la mayoría, lo que diga la mayoría. Entonces son estos 5 oidores, porque audiencia quiere decir como que escuchan. Audio, viene de la misma palabra de audio. Entonces tienen que escuchar a las partes porque siempre es un juicio. Un tribunal es una autoridad suprapartes sobre las partes. ¿Quién acusa? ¿Quién se defiende? ¿Quién litiga contra uno y quién litiga contra el otro? Entonces tienen que oír, por eso se le llama audiencia y a sus integrantes oidores. Bueno, al principio esta Real Audiencia, ¿no? Buscaba que se ejecutaran las órdenes del rey
y ser un contrapeso a la autoridad de Hernán Cortés, pero se desbordó en abusos contra la población indígena y la española, y así que la sacaron, como ya hemos dicho. Aquí ya viene los años, así que si pueden mejorar su línea del tiempo que hicieron el lunes 6, ¿no? Poner nada más las fechas. Cuando decimos fechas es porque es el documento, la fecha que tiene el documento, no porque ya entren en funciones, sobre todo porque el documento tenía que ir por barco, ¿no? Y ya llegaba hasta varias semanas después. Pero el documento es del 13 de diciembre de 1527, la primera audiencia. Y la segunda audiencia, como no funciona la primera, es el 12 de enero de 1530. Y aquí está el gobierno de la Nueva España antes del virreinato. Desde 1522, Hernán Cortés y sus oficiales reales, luego los jueces de residencia y luego el de justicia mayor, y luego vino la primera audiencia y luego vino la segunda audiencia con fecha, así que sería bueno que lo recortaran. ¿No? Por eso estas audiencias, ¿no? Como ustedes ven, son siempre 5. Todos eran expertos juristas, o sea, abogados, o sea, jurisconsultos, y de muchos estudios en la jurisprudencia, o sea, en las leyes. Ya fue mejor que la primera audiencia y puso en práctica las instrucciones del Consejo de Indias para fortalecer el poder de la corona, suprimir las encomiendas y restablecer los derechos de los indígenas. Así que, como decíamos arriba, esta segunda audiencia que duró 5 años aproximadamente, hasta que entra eh, el, el establecimiento del virreinato. Es importante lo que dice, ¿no? Porque restablecer los derechos de los indígenas, el rey siempre buscó eh, dar protección a los indígenas, aún dentro de su sometimiento, aún dentro de su evangelización, porque eran para él tan súbditos los indios como los españoles. Aunque también es cierto, como ya lo hemos dicho, que buscaron mantenerlos en la ignorancia y en la pobreza, porque era a quienes más temían de que se levantaran en contra del virreinato. Entonces vamos a ver las autoridades, los cargos, más que autoridades, los cargos que rigieron, que gobernaron la Nueva España. La Nueva España se rigió desde dos territorios, unos cargos allá en España y otros cargos en la Nueva España. Así que sería bueno que en su cuaderno eh, pusieran de un lado, ¿no? En una página, lo que sería una página par, si las vamos a ir contando, página 1, página 2, es decir, del espiral del cuaderno hacia la izquierda, autoridades peninsulares durante el virreinato de la Nueva España, y que pusieran tal vez un mapa de España, y luego abajo los cargos, el rey, la autoridad suprema con un poder absoluto. Sus decisiones eran inapelables. El rey, allá en España. Su voluntad no tenía límites legales y constituía la ley suprema. Aquel gobernaba, él no actuaba directamente, ¿no? Sobre todo el rey, ¿no? Que era rey de España y era rey de Austria-Hungría, pues y hemos visto que el rey ni siquiera estaba en España, estaba en Austria, en Viena. Nunca un rey de España puso pie en los virreinatos.
y el otro puesto, en donde delegaba, en donde le decía, pues sabes qué, pues tú, Consejo de Indias, tú vas a ser el que lleve toda, nada más me tienes que dar cuentas y sobre cualquier medida yo digo si se hace o no se hace. El Consejo de Indias es muy importante. El Consejo de Indias se encontraba en Sevilla, que era el puerto exclusivo de donde salían en los barcos. En un principio solamente la ruta era de Sevilla a Veracruz y de Veracruz a Sevilla. Fue la más alta autoridad después del rey en lo concerniente a los virreinatos, creado 3 años después de la caída de México Tenochtitlan. Ejercía muchas funciones de gobierno, funciones legislativas, es decir, daba lo que se le llamaban las ordenanzas. Es lo mismo que leyes, ¿no? Pero así era el término, las ordenanzas, pero siempre en nombre del rey. También funciones financieras, funciones judiciales, funciones militares y de coordinación eclesiástica. Las decisiones, sentencias, leyes y acuerdos del Consejo de Indias representaban de manera más directa la voluntad del rey. O sea, el Consejo no actuaba, ¿no?, a su criterio, no actuaba a su antojo, siempre interpretaba, siempre seguía las líneas, las orientaciones del rey. El Consejo proponía al monarca el nombramiento de los cargos de virreyes, presidentes de audiencias, gobernadores, oidores, fiscales y todos los puestos importantes. Este era el Consejo de Indias, muy importante, muy importante. Como ven, gobernaba desde España a los virreinatos en España. Bueno, aquí está. También estaba la Casa de Contratación y los visitadores. La Casa de Contratación fue fundada en 1503 también en Sevilla para fomentar y regir el comercio entre España y los virreinatos. El comercio, con funciones políticas en cuestión de impuestos y de administración judicial en el área mercantil. Con el tiempo, ¿no?, la Casa de Contratación pasó a ser parte del Consejo de Indias, bueno, Supremo Consejo de Indias. Es muy importante esta Casa de Contratación porque muchos cultivos se prohibían, ¿no? Por ejemplo, se prohibió que se cultivara la vid. No, que no se produjo vino en los virreinatos. En América quedó prohibida el cultivo de la vid con el propósito de que todo lo que se consumiera de vino viniera de España. Y así de otros cultivos y de otras. La casa de contratación, por ejemplo, ¿no? Era también, obviamente, seguía las órdenes del rey y era no permitir que potencias extranjeras comerciaran con los virreinatos, los visitadores, ¿no? El rey mandaba visitadores y el visitador tenía gran autoridad. Venía como a evaluar a todas las autoridades, o sea, principalmente al virrey y a la Real Audiencia. Y si el visitador veía que algo no funcionaba bien en la Real Audiencia o con el mismo virrey, le imponía suspensiones y penas. Los visitadores eran enviados cuando ocurrían alborotos graves que alteraban el orden público. Había sospechas de malos manejos financieros, que obviamente supongo que eran muy frecuentes, o cuando estaba en peligro la fidelidad de la comunidad virreinal hacia el rey. O sea, en momentos de crisis o de riesgo de crisis iban los visitadores, con mucha autoridad era importante. Entonces venía a evaluar al virrey, al mismo virrey, ¿no?
Esos son los cuatro cargos allá en España: el rey, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación y los visitadores. Bueno, y en la Nueva España, en el virreinato, ¿quiénes eran las autoridades? Ya lo habíamos mencionado, los virreyes. Actuaban en nombre y representación del rey. Como el rey no puede estar físicamente por la distancia y porque no había comunicaciones ni transportes suficientes, pues el virrey era como si fuera el rey. Aunque la autoridad del virrey no era absoluta, estaba sometido a la figura del Real Acuerdo. ¿Qué es el Real Acuerdo? Reunión del virrey y los oidores para casos urgentes y graves. El Real Acuerdo, hay que anotarlo, ¿no? Era cuando en situaciones excepcionales se tenían que juntar el virrey y los virreyes. También estaba sometido a la temporalidad del cargo, ¿no? Sabía que el virrey iba a durar un tiempo determinado, y al juicio de residencia. Señor virrey, ya terminó su periodo, ¿me permite? Vamos a evaluar, vamos a auditar todo lo que hizo. Por eso les digo, ¿no? ¿Por qué no se implanta el juicio de residencia en el México independiente? Y las audiencias reales, ¿no? Los máximos tribunales de apelación en las Indias, y sobre las audiencias reales solamente estaba el Consejo de Indias de España. O sea, era un tribunal, eran jueces, dictaban sentencias sobre litigios, situaciones eh, que chocaban entre la comunidad. Sus integrantes se llamaban oidores, viene de lo mismo, ¿no? Audio o escuchar a escuchar. Sus funciones abarcaban materia política, materia administrativa y materia judicial. Su fin era reafirmar la supremacía de la justicia del rey sobre la de los gobernadores. Su autoridad no incluía asuntos militares, ya que estos correspondían al capitán general, que venía siendo el mismo virrey, ni la cuestión de la hacienda y los impuestos. También se les consideraba asesores del virrey, aunque en varios casos, lo vamos a ver, chocaban, ¿no? No se llevaban bien. En el virreinato hubo cuatro audiencias: la audiencia de México desde 1527, la de Guatemala en 1543, la de Guadalajara en 1548 y la de Manila en 1583. Entonces son virrey, real audiencia, y todavía hay otros cargos como la hacienda, los gobernadores, los cabildos y los corregidores. Bueno, los gobernadores, que fueron los primeros conquistadores, negociaban con la corona las capitulaciones para que se les otorgaba el título de gobernador. En base a esta figura de gobernador se hicieron la primera división política, más que administrativa, la división política, porque como hemos dicho, más que una fotografía, teníamos que verla como un video. La historia del virreinato. Así que la división política fue cambiando. Esta que vimos en el mapa anterior, ¿no?, es de 1790-94. Pero no siempre fue así la división política. Los gobernadores gozaban de atribuciones de gobierno y justicia, es decir, funciones deliberativas y funciones judiciales. Tenían autoridad para dar encomiendas. Poseían la jefatura militar.
y se beneficiaban de la producción en la región a su cargo. También en el norte de México, y lo hemos visto con la guerra chichimeca, donde existió la permanente resistencia indígena, el gobernador también tenía el cargo de capitán general. Eso es, después del virrey, las audiencias, estos gobernadores, y luego están la Real Audiencia, la que maneja los recursos, la que maneja las finanzas, los intereses fiscales de la corona, la recaudación de recursos financieros para atender los gastos, es decir, ingresos para poder solventar los egresos. ¿Cómo está constituida la Real Audiencia? Tiene una jerarquía, primero oficiales reales, quienes eran contador, tesorero, factor y veedor. La corona estableció varios procedimientos para vigilarlos. Las cajas reales, es decir, todo lo que había de recursos y el registro, los libros de cuentas, lo que se le llama estados de cuenta y la rendición de cuentas, estaban siempre sujetas a investigaciones periódicas o repentinas por los pesquisidores o visitadores. Todas las cuentas que llevaba la Real Audiencia eran revisadas por la Contaduría Mayor del Consejo de Haciendas antes de ser finiquitadas, es decir, ¿sabes qué? Estás limpio, no hay problema, está bien, todas tus cuentas. Vean cómo hay como un interés del rey, ¿no? De mantener la estabilidad, de establecer contrapesos entre los poderes, entre los cargos, y con mucha eficacia gobernaron los virreinatos, los reyes. Hablando de esta Real Audiencia, me acordé ahorita, ¿no? De la UNAM, ¿no? Que también tiene su constitución, que está en la ley orgánica. Y tiene varios cargos, ¿no? El cargo de rector, el cargo de consejo universitario y los directores, ¿no? De facultades y de escuelas. Ah, pero antes está una figura importante que es el patronato universitario. Se habla a veces muy poco, casi nada más lo que hace el virrey, el rector, ¿verdad? El virrey. Y se habla poco de lo que es el consejo universitario, la junta de gobierno. Se habla poco de lo que es el consejo universitario, pero se habla mucho menos de lo que es el patronato universitario. Cómo se manejan los recursos en la UNAM. Aquí, aunque el rey estaba muy lejos, tenía control. A ver, bien, 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 no me hagan tranza, no me hagan corrupción, que la debería, que seguramente había. Pero quizás con estas revisiones, con estos pesquisidores, pues no era tanto. Entonces, en la UNAM, ¿qué pasa? Del patronato universitario no sabemos realmente cómo maneja el presupuesto y los recursos en manos de la UNAM. Y yo no creo, como dice en la ley orgánica de la UNAM, yo no creo que como dice que son tres los integrantes del patronato universitario y que no cobran, que no tienen sueldo. Oigan, llevar todas las cuentas del presupuesto, porque el Poder Legislativo Federal otorga un presupuesto a la universidad y luego el patronato recibe ese dinero y lo distribuye. Nunca se nos ha informado eso. Y luego lo distribuye en las distintas escuelas, facultades, dependencias administrativas, que Dirección General de Personal, que Dirección de Actividades Deportivas, etcétera, en la UNAM.
pero nunca hay revisión, no sabemos qué se hace con esos recursos. Que tuviéramos, como se tenía en la Real Audiencia, investigaciones periódicas o repentinas, ¿sabes qué? CSH Vallejo, te aviso ahorita que es casi medianoche, mañana voy a revisar todo. A ver, ¿cuánto entró? ¿Cuánto sacaste de cuotas? Que además las cuotas son ilegales. Las cuotas que se piden para inscripción y reinscripción son ilegales. Son delictivas. No se tiene que pedir porque la educación, y está en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la educación es gratuita. La educación pública es gratuita. Entonces, ¿cómo que te cobran y luego te dicen, bueno, te lo dejo a tu criterio, ¿no? Como cuando decían los mordelones cuando, o sea, los policías que es corrupto, ¿no? Que todavía lo hacen algunos, ¿no? No, que policía, que mire, que pues vamos a arreglarlo, no me levante la infracción. Pues dígame, como oficial, ¿cómo le podemos hacer? Y dice el oficial, se lo dejo a su criterio, o sea, lo que tú me quieras dar, a ver si llega, ¿no? Y entonces en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues no sabemos cómo qué se hace con los recursos. Y con esa inscripción que se cobra, a ver cuánto recaudaste. Haciendo un cálculo que lo hemos hecho en algunas clases, se recolecta como 1 millón de pesos de cuotas ilegales. Pues si le dan a los alumnos, siquiera que le informen a los alumnos en qué se gastó. Ese es un libro de cuentas, ¿no? Eso es lo que estudian los de contaduría. Si alguno de ustedes va a estudiar contaduría, pues ese es su trabajo. De ahí viene la palabra contaduría de las cuentas, así que a ver, básicamente siempre son dos elementos, ¿no? Ingresos y egresos. A ver cuánto entró. Es como cuando a uno le dan su quincena, ¿no? ¿No? Pues que me dieron 5,000. Bueno, eso ingresó. Ahora, ¿qué tengo que gastar? No, pues esto es para alimentos, esto es para cada cosa, ¿no? Y esos son los ingresos. Entonces, pues, esos son los libros de cuentas y todo lo que está de recursos. Pues, el patronato universitario es la institución más oscura que está en la universidad y establecen el presupuesto porque son un chorro de millones que da el Estado mexicano, porque en este aspecto la Universidad Nacional Autónoma de México no es autónoma. Autónoma es que eres autosuficiente, no necesitas que te den. La UNAM fue autónoma un tiempo, como por hace como 100 años, poquito menos, como por 1930, 30 y tantos, porque el Estado mexicano dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar dinero y arréglatelas. Y la universidad, pues ahí sí fue autónoma porque desestuvo de lo que tenía, pero no era la universidad que soy, eran unas cuantas escuelas y unos pocos profesores y estudiantes, no comparado con los números de hoy. Entonces la universidad no es autónoma porque necesita que le dé dinero el gobierno, necesita que le dé el dinero el Poder Legislativo Federal. Y una vez que entra esa cantidad inmensa de dinero, ¿qué se hace con ese dinero? Es la institución más opaca. No, opaca es poco. Tan solo con eso de las cuotas que se les esquilma a los alumnos, ¿qué se hace con ese dinero? Porque si vemos que de repente se hacen algunas cosas,
En la UNAM, pues sí, pero eso es dinero que viene del gobierno. Entonces, esta es la función muy importante de la Real Hacienda. Luego venían otros puestos menores, pero que eran los que tenían más contactos con la población, los cabildos. Su nombre también era ayuntamiento o consejo. La palabra ayuntamiento ha permanecido hasta nuestros días. El ayuntamiento. Unidades de gobierno local en una ciudad o una villa, porque habrá que ver, ¿no? Que la población está distribuida en espacios demográficos, territoriales. Una ciudad, una villa, la ciudad tiene una mayor jerarquía que la villa, y después de la villa, pues, no sé, serían los pueblos. Entonces, este cabildo, sus funciones era atender los problemas judiciales, administrativos, económicos y militares en el municipio. ¿Quiénes integraban el cabildo? También habrá que ver si no hubo cambios. Varios regidores, dos alcaldes ordinarios, el alférez real y el alguacil mayor, con cargos electivos, y otros eran empleados permanentes del cabildo como el fiel ejecutor, el procurador, el escribano, el mayordomo, el depositario y un escaso personal subalterno. Eran dos tipos de cabildos. El ordinario era el que se reunía habitualmente y el abierto se convocaba en momentos de extrema gravedad. Participaban todos los vecinos. Esos eran los cabildos. Y luego vienen otros puestos, corregidores y alcalde mayor, ¿no? Acuérdense de la corregidora y alcalde mayor, ¿no? Como decíamos que su padre de Francisco Javier Clavijero llegó con el puesto de alcalde mayor. Los alcaldes mayores, su función, la administración de justicia. Sus decisiones eran apelables ante la Real Audiencia. Si había un conflicto de tierras de hacendados contra pueblos de indios, se acudía al alcalde mayor. Este daba una sentencia y si una de las partes se consideraba que no estaba conforme, ¿no? Hacía la apelación, es decir, la reconsideración. Y esto ante la Real Audiencia. Alcalde mayor dependía de la autoridad del virrey, aunque los nombramientos se hacían por designación real, es decir, desde España, como en el caso del padre de Clavijero, ¿no? Desde España el rey le daba el puesto y ya se hacía el viaje. Eran representantes los corregidores y alcaldes mayores de las autoridades centrales en el gobierno local de las ciudades y villas de españoles y de los pueblos de indios. Creo que con eso queda la demarcación de los tres núcleos de población que había, eh, principalmente en el virreinato: ciudades, villas y pueblos de indios. Todos tenían que estar en uno de estos centros de población. Bueno, recaudaban tributo, vigilaban a los encomenderos, disponían sobre caminos y transportes, cuidaban de la moral pública y de la religión. Con los alcaldes mayores trabajaron de común acuerdo los corregidores. Los corregidores, ¿qué diferencia hay entre alcalde mayor y corregidor? El corregidor, ¿no?, atiende la administración de los pueblos de indios que no estaban encomendados, es decir, que tributaban directamente a la corona. Esto es importante poner, ya les decía yo, en su cuaderno de un lado, en el mapa de España y los puestos: rey, consejos de Indias, casas de contratación, y del otro lado, del lado derecho de la espiral, en la Nueva España, las autoridades, el virrey, la Real Audiencia, el otro, ¿cómo se llamaba? La Real Hacienda. Bueno, estaban los gobernadores, la Real Hacienda, cabildos, y nada más poner
de manera muy breve, ¿no?, las funciones de cada cargo. Regresando a los corregidores, se introdujeron para atender la administración de los pueblos de indios. Bueno, esto ya lo había dicho. Tenía funciones gubernativas y con jurisdicción civil y criminal. Esas son sus funciones. Y esa es una constitución. Bueno, la estructura, ¿no?, aquí como que nos reafirma, ¿no?, las funciones que ya estaban dichas en las otras partes del texto: virrey, suprema autoridad local, amplias funciones de gobierno, pero se encontraba supeditado al rey y en segunda instancia por el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. También el virrey era vigilado por la audiencia y los intendentes. Bueno, aquí ya nos surge otro cargo: los intendentes. La ordenanza de intendentes quitó a los virreyes parte de su autoridad. Bueno, habrá que ver en qué año se estableció la ordenanza de intendentes. Del virrey dependía toda la estructura de gobierno: alcaldes mayores, corregidores. Todavía hay otros más, ¿no?, conserjes locales, que nada más mencionarlo, no ponerlo porque no nos dice mucho. Ayuntamientos, que son los cabildos, es casi lo mismo que alcaldes mayores, y jefes de pueblos de indios. Los más importantes fueron alcaldes mayores y corregidores, porque vivían en las principales ciudades de provincia. Habría que hacer notar que también en la constitución del virreinato existían los jefes de pueblos de indios. También se les llama repúblicas de indios. ¿Qué quiere decir repúblicas de indios? Que en una comunidad, en un pueblo de indios que se mantenía como una unidad, y para efectos de su organización interna, había un jefe. Es decir, eran parte de la constitución. Y yo creo que el término correcto es la de repúblicas de indios. Pero buscaremos un texto que nos hable un poquito más. Entonces, pues eso es lo que van a hacer en esta clase. Nada más anexar el mapa que vimos del virreinato en el otro texto, ponerlo sobre la línea del tiempo que hicimos el lunes 6. Y luego aquí ya saben, ¿no?, toda una gráfica de los cargos en España, de los cargos en la Nueva España y sus funciones, cargo y funciones. Pues creo que con eso ya tenemos. Gracias.